Escucha Palabra Edificante. Asiste a Fortaleza todos los miércoles 6:30 de la tarde y domingos 11 de la mañana en Auditorio Jiquilpan, calle Vicente Guerrero y 21 de marzo. Te esperamos con tu familia. Con tu equipo, Alejandra, ella es la nueva líder de los jóvenes que ella levantó la mano y yo dijo, yo quiero, ¿verdad? Entonces, antes de que se me olvide, júntate con tu equipo y dinos qué día podemos platicar para organizar lo de los jóvenes. ¿Está bien? Adelante, Wilber. Amén. Dios los bendice, hermanos. ¿Cómo está la fortaleza? Amén. Estamos bendecidos. Amén. Quiero felicitar a los graduados, amén, de universidad y los que van a brincar de primaria, secundaria o de preparatoria a universidad. Y me gustó mucho lo que hizo mi hermana, que trajo su trofeo, amén. Trajo su trofeo a casa. Así como en el fútbol cuando se gana el mundial, que se gana en un club, lo que sea, el trofeo siempre regresa a casa, amén. Y me gustó mucho ese detalle y hizo acordarme de cuando yo estuve en la universidad hace mucho. Incluso en ese tiempo cuando yo estuve en la universidad, ahí a nuestro pastor ahí lo miraba. Se me hace que usted estaba como en cuarto, ya para salir, y yo iba entrando más o menos. Entonces ahí nos cruzábamos en los pasillos. Amén. Pero yo recuerdo ese tiempo cuando terminé la universidad. Mi hija Dana Camila tenía como 2 años. Sí, y terminé la universidad y yo me acuerdo que pasé yo también aquí con mi trofeo. Y siempre lo he visto así, que esta es mi casa y mi trofeo lo traigo a mi casa. Y creo yo que como hijos de Dios, como profesionistas que somos, yo creo que influimos más desde adentro hacia afuera, amén, de la profesión que seas. Gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad y yo decidí también, yo decidí estudiar la carrera de contaduría. Soy contador financiero y Dios me ha dado, he tenido la bendición de desarrollarme en esta carrera y en el 2016 terminé una maestría y también traje mi trofeo a casa. Así yo te animo, hermano, te lo digo para que lo hagas, y cuando termines trae tu trofeo a casa, amén. Vas a ver que Dios te va a bendecir y te va a añadir bendición. Amén. Hace, creo yo que como un mes y medio, escuché a nuestro pastor un tema que nos compartió. Nos compartió el tema del origen de la enfermedad. ¿Quién nos recuerda ese tema? Amén. Nos habló del origen de la enfermedad. Amén. Y me gustó mucho este tema y no es la primera vez que lo escucho. Que creo yo que cuando nosotros nos vamos al origen de las cosas, nos vamos al fondo de las cosas y no nos vamos a la forma. Amén. La forma es por encimita nada más y no te vas a la raíz de las cosas. Entonces cuando ves el origen, pues te vas al fondo. Amén. Y no es la misma que atiendas los principios así, que desmenuces algo y lo aprendas. Amén. Y Dios puso en mi corazón traerte un tema en este día. Se llama el origen de la codicia. Amén. Y quiero que, a ver, salúdeme con su Biblia y su libreta. Amén. Quiero ver libretas, quiero ver plumas. Amén. Porque hemos venido a aprender. Amén. Hemos venido a aprender la palabra. Y te voy a estar compartiendo algunos versículos y quiero que los anotes. Algunas cosas las traigo yo como frases que sí me gustaría que te quedaras con ellas. Amén. Creo que te van a bendecir también. Muy bien, el tema es el origen de la codicia. Si gustan anotarlo. Y quiero empezar primero diciéndote que la codicia en sí misma no es el problema. Amén. La codicia no es el problema en sí mismo. El problema es codiciar lo que no nos pertenece. Ese es el problema. Y vamos a anotar
lo que dice el diccionario de la lengua española de la definición de la palabra codicia. Anota codicia, te la voy a definir. Codicia dice afán excesivo de riquezas. Ese es un concepto. Otro concepto de codicia es deseo vehemente o anhelo de algunas cosas buenas. Con esos dos conceptos vamos a quedarnos. Después de estos dos conceptos vamos a verlo así. En términos nuestros, podemos decirlo así, que codicia es anhelar apasionadamente algo. Eso es codicia. Amén. Si nosotros, si alguien desea a la mujer del prójimo, bueno, esa es una codicia desordenada, porque estás deseando algo que no es tuyo. Amén. Y quiero que veamos dos versículos en la palabra de Dios, donde la palabra codicia se usa en un sentido positivo. Amén. Vamos a verlo. Quiero que vayamos a Salmos 84, versículo 2. Si me pueden poner la nueva versión internacional. ¿Listos? Dice la palabra: anhelo con el alma los atrios del Señor, dice. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios vivo de la vida. Amén. Si tú lo consultas, este versículo en la versión Reina Valera, en la 1909, en la 1909 dice: codicia y aún ardientemente desea mi alma, dice. Entonces aquí vemos que esta palabra anhelo en la nueva versión internacional se tradujo como anhelo con el alma los atrios del Señor, pero en la 1909 dice codicia y aún ardiente desea mi alma los atrios de Jehová. Aquí la palabra anhelar en el hebreo es la palabra codicia. Amén. Por ejemplo, a ver aquí, ¿cuántos vinieron así con un deseo así ardiente de adorar al Señor? Amén. ¿Cuántos vinieron así con un deseo de sembrar en este ministerio, de traer sus finanzas? Amén. A ver, yo me vine preparado para no escuchar aménes. Amén. A ver, ¿cuántos vinieron desesperados por venir a sembrar? Amén. ¿Cuántos vinieron con ganas de alabarle? Amén. Hemos venido así, en ese sentido. Bien, otro ejemplo lo tenemos en el Salmo 19:10. Quiero que vayamos al Salmo 19:10. En la a ver. 19:10, Salmos 19:10. Dice, ¿tienes la versión Reina Valera? Ponme dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel, dice. Aquí tenemos otra aplicación de esta palabra codicia. Aquí se tradujo deseables, amén. Pero en el hebreo, en el original, es codiciables, amén. Vamos a ver el versículo anterior. Ponme el versículo 9 para ver de qué nos está hablando. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, amén. Cuando dice los juicios de Jehová, aquí se está refiriendo a los decretos de Dios, lo que Dios dijo, amén. En pocas palabras, aquí podemos decir que su palabra es codiciable, amén. Así como en lo natural, cuando tú no comes en 2 días, ¿qué te pasa si no comes en 2 días? Y hombre, llegas a tu casa y hasta unos tacos de carne asada te comes, amén. Entonces así es la palabra, amén, como algo deseable, un deseo desesperante, así como el aire que respiras, así debe ser la palabra, debes de codiciarlo de esa manera. Muy bien, después de esta pequeña introducción, entonces te podrás preguntar, ¿cuál es el problema de la codicia? Entonces, amén.
El problema es codiciar lo que no nos pertenece. Amén. Ese es el problema de la codicia. Y ahora sí quiero que vayamos a Éxodo. Vamos a Éxodo 20:17. Bien, dice la palabra: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Aquí si traes una pluma, yo te invito a que marques en tu Biblia donde dice de tú. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, dice. Esta palabra de tú denota que no es tuyo. Amén. Igual donde dice ni su siervo. Cuando dice ni su, también no, subráyalo, porque nos está diciendo que no es de nosotros. Amén. Aquí quiero enfatizar algo. Amén. Entonces, ¿acaso el problema será la codicia en sí misma? ¿A ustedes qué me dicen? ¿El problema será la codicia o será codiciar lo que no nos pertenece? Amén. Aquí dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Cuántos saben que los esposos debemos de codiciar a nuestras esposas? Amén. Entonces el problema no es la codicia, sino codiciar lo que no nos pertenece a nosotros. A ver, di conmigo, la codicia en sí misma no es el problema. El problema es codiciar lo que no nos pertenece. Amén. Dice una frase: la repetición es la madre de la retención. Dice, cuando nosotros repetimos las expresiones, las hacemos nuestras. Amén. Bien, vamos a Levíticos 27, versículo 30. Levíticos 27, 30. Dice la palabra: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es, dice. A ver, ¿de quién es el diezmo aquí? Subráyalo ahí en tu palabra donde dice de Jehová es. Entonces, de acuerdo a este versículo, cuando nosotros no nos despojamos de esa parte que es de Dios, pues estamos codiciando algo que no es nuestro. A ver, amén. A ver, di conmigo, si es de Dios, no es mío. Amén. Ok, vamos a Mateos capítulo 22. Vamos a leer del versículo 15 al 22. Si me puedes poner la versión NBI en este versículo. Amén. Dice la palabra de Dios: entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras, dice. El siguiente versículo. Enviaron algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad, que no te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuesto al César o no? Aquí fíjate, aquí tenemos a los discípulos que andaban con Jesús y andaban los fariseos también al mismo momento. Y a Jesús siempre los fariseos andaban a su lado, porque siempre andaban buscando cómo sorprenderle. Amén, cómo sorprenderlo en algo que él dijera, para después con eso mismo que dijo, irlo a acusar. Amén. Eso era lo que estaban buscando. Amén. Vamos al versículo 18. Dice: conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Dice el 19: muéstrame la moneda
para el impuesto y se la enseñaron, dice. El versículo 20 dice, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Les preguntó. Del César, respondieron. Y aquí tenemos la respuesta de Jesús. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Aquí yo quiero que notes algo bien importante. Cuando Jesús dice que al César lo que es del César, aquí si te das cuenta, no está diciendo la palabra, ni está especificando una cantidad. Amén. Es como los impuestos de aquel tiempo y ahorita es la misma. Para donde nos hagamos, pagamos impuestos. Amén. Entonces aquí es un porcentaje. Cuando dice la palabra al César, lo que es del César, está diciendo el porcentaje del César es para el César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Alguien aquí puede decir, sí, hermano, pero aquí pues a Dios yo ya le doy mi alabanza, le doy mi adoración, le doy mi exaltación, le doy mi servicio. Pero aquí está hablando de dinero. A ver, di conmigo, dinero. Dinero de Dios. Amén. Entonces aquí, así como el César demanda un porcentaje, Dios también demanda un porcentaje. Y es el 10%. Amén. Ese es el diezmo. A ver, di conmigo, el dinero de Dios. Amén. Quiero que vayamos a Génesis 3, 6. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la codicia? Alguien se podrá preguntar. Amén. El no diezmar significa codiciar lo que no nos pertenece. Amén. Y quiero que vayamos a Génesis 3 y que comprobemos donde inició el asunto de codiciar lo que no nos pertenece. Amén. ¿Cómo se llama nuestro tema? El origen de la codicia. Vámonos al origen. Dice Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Dice Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, dice. Fíjate, aquí quiero que notes que este árbol era uno de muchos que Adán tenía a su disposición en el huerto del Edén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto vas a poder comer, excepto de uno. Amén. Y quiero que veas aquí algo bien importante, que ese uno representaba la parte que él no podía tocar. Amén. Representaba ese diezmo. Amén. No tocando esa parte, Adán se quedaba en su posición de hijo y reconociendo a Dios que era mayor que él. Amén. Y si te das cuenta aquí, qué curioso es que siempre el diablo trabaja en la mente del ser humano, diciéndole, oye, pero ese 10%, ¿qué no harías con ese 10%? Ibas a llenar la alacena. Con ese 10% vas y comes o pagas aquí, pagas allá. La artimaña del diablo siempre es así. Amén. Pero el árbol codiciable representa, amén, esa parte que no debemos de tocar. Amén. Amén. El diablo quiere hacerte creer que al tocar esa parte que no se debe tocar, que no pasa nada y que no trae ninguna consecuencia. Amén. Amén. Quien no diezma siempre se cree más inteligente que los demás. Amén. Incluso esto tú lo puedes ver en tu trabajo, donde estés. Tú vas a una iglesia cristiana, ¿sí? Ahí donde les quitan el dinero. ¿No les ha tocado? ¿Y qué han contestado? Amén. Aquí es donde debemos hacer nuestras preguntas
para nosotros saber qué vamos a contestar cuando nos pregunten. No, ahí ustedes nada más están enriqueciendo al pastor. ¿Eh? O dicen, no, lo único, al que diezma es un débil de mente. Le están lavando, le están lavando el cerebro nada más. Amén. Creen que el que diezma es un tonto. Amén. Y dice aquí Génesis 3:6, dice árbol codiciable para alcanzar, ¿qué dice? Sabiduría. Amén. Quiero que vayamos a 1 Corintios 3:18. Dice la palabra, es 1 Corintios 3:18. Dice, nadie se engañe a sí mismo. En términos de aquí de nosotros, nadie se haga el tonto. Amén. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, dice, para que llegue a ser sabio. Amén. Aquí dice, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo. Aquí cuando dice a este siglo, se refiere a la sabiduría del Dios de este siglo, al mundo de las ideas, amén, a la sabiduría humana, al conocimiento intelectual. El mundo se rige aquí por indicadores que a cómo amaneció el dólar, no, que el dólar está a 20 pesos. ¿Y cuál es la proyección del dólar para de aquí a 6 meses? No, que de aquí a 6 meses, como los chinos ahorita no están mandando nada a Centroamérica, pues el dólar se va a ir a 25 y proyecciones de ese tipo. Amén. Ese es el mundo de este siglo, es el conocimiento intelectual y es la sabiduría humana, amén, de este siglo. Y quiero que veamos el trasfondo de esta sabiduría. Quiero que vayamos a Santiago 3:15. Vamos a Santiago 3:15. Anota 2 Corintios 4:4 y llévatelo nada más. Aquí en 2 Corintios nos habla del Dios de este siglo, que es el diablo. Amén. Dice Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, dice, sino terrenal, animal, diabólica, dice. Aquí quiero hablarte de esta sabiduría, amén. El verdadero sabio, amén, es el que se humilla a la palabra. El verdadero sabio, amén, es el que obedece a Dios, amén. Dice Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Esta sabiduría es animal. ¿Por qué? ¿Por qué solo es animal? Porque solo el que anda en el alma puede tocar ese porcentaje. Amén. La persona que no ve, que no es sensible a lo espiritual, lo va a ver como que le están quitando el dinero, como que lo están haciendo tonto. Y quiero decirte que diezmar es algo espiritual. Amén. Porque lo damos a hombres mortales, dice Hebreos 7, pero tiene repercusiones espirituales. Amén. Tú y yo sembramos, tú y yo diezmamos y nosotros recibimos protección y somos bendecidos por Dios. Amén. Y nosotros, tú y yo lo creemos en fe y venimos y traemos nuestras finanzas, traemos nuestra ofrenda y Dios se agrada. Amén. Cuando tú y yo lo hacemos de corazón. Amén. Y quiero decirte algo. Cuando no lo hacemos de corazón, haz de cuenta que es la clásica cooperacha. Viniste y cooperaste. Amén. Pero cuando tú lo haces de corazón, cuando lo haces firmemente, cuando lo crees, cuando tienes este principio bien establecido y sabes que Dios te va a bendecir, que esta es la puerta de bendición que te va a abrir esa llave de bendición para tu vida, vas a ver cómo Dios te va a enriquecer y cómo Dios te va a bendecir. Amén. Yo pocas veces he compartido mi testimonio, pero cuando nosotros llegamos aquí a la fortaleza, no teníamos ni carro, hace mucho, y Dios nos ha ido bendiciendo.
Dios nos dio la posibilidad de comprar un carrito y así nos ha ido bendiciendo el Señor. Pero le creímos en esta parte de los diezmos y de las ofrendas al Señor, y Dios nos ha bendecido grandemente. Amén. Y te lo comparto a ti también. Amén. Di conmigo: sabiduría terrenal, animal y diabólica. Amén. Quiero que veamos el fondo del origen de esta sabiduría diabólica. Amén. Ya miramos lo que es la sabiduría terrenal. ¿Cuál es la sabiduría terrenal? No, que les están quitando el dinero, que la gente que se mueve por el entorno, se mueve por la economía, se mueve por lo que, a ver, ¿qué salió en la mañanera hoy? Por todo eso se mueve, y tú y yo no. Tú y yo nos basamos en la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios es la que rige nuestras vidas. La palabra de Dios es la que pone pan en nuestra mesa. La palabra de Dios es la que le pone llantas a nuestro carro, amén. La palabra de Dios es la que si vas a salir de vacaciones, en el nombre de Jesús, por la palabra yo te lo declaro, amén, que vas a salir de vacaciones. Y si tienes otros proyectos personales, lo vas a lograr también en el nombre de Jesús. Fíjense, yo antes, pues el Señor me ha moldeado mi mente y mi corazón, y me ha transformado. Y antes mi esposo y yo platicábamos, y si traíamos proyectos de meterle a la casa o hacerle acá o cambiar de carro. Y yo le decía: no, este año no vamos a salir de vacaciones porque voy a cambiar de carro. Oye, no te limites, vas a tener para las dos cosas, me decía mi esposa. Vas a tener para salir de vacaciones y vas a tener para meterle a tu casa también. Y desde ese entonces, desde que ella a mí me ha animado a cambiar en esa área, créeme que Dios me ha bendecido, y todos mis proyectos Dios me los ha cumplido. Amén. Y declaro que a ti también. Muy bien, di conmigo: sabiduría terrenal, animal y diabólica. Muy bien, vamos a ver entonces el fondo de esta sabiduría ahora diabólica. Quiero que vayamos a Ezequiel 28:15. Bien, dice la palabra: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, dice. El primero que tocó lo que no debía, ¿quién fue? Amén. Fue el diablo, amén. Por eso es sabiduría diabólica. Y quiero decirte que es un principio. Yo te voy a mencionar algunos principios. Pon en tu libreta: principios del diezmo. Pon principios del diezmo. Este es un principio. En el cielo, anota como principio 1. En el cielo se trató del trono. Amén. En el Edén se trató de un árbol. En nuestro tiempo se trata del diezmo. Amén. Y si te das cuenta, es el mismo principio. Amén. Y no se trata solo de dinero, hermano. Se trata de no tocar algo. Se trata de no tocar algo para yo demostrarle a Dios algo. Quiero que lo veas así, quiero que te lleves esto en tu corazón. Cuando tú diezmas, tú le estás demostrando a Dios algo. Amén. Bien, vamos a Ezequiel 28. Vamos a leer el versículo 14, el anterior. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Amén. Dice aquí la palabra: tú, querubín grande, protector. Dice aquí, ¿protector de qué? Aquí este querubín era protector de los intereses de Dios. Amén. Era protector de que todos usaran su libre albedrío. Tenía un cargo bien impresionante y bien importante. Veamos el versículo 15 de aquí de Ezequiel 28. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado
hasta que se halló en ti maldad, dice. Quiero que apuntes que esta palabra maldad en el hebreo significa injusticia. Anótalo, por favor. Anótalo, maldad, y ponle 2 puntitos, injusticia. Eso significa. ¿En qué consistió esta injusticia? Este querubín, dice la palabra, que era un ser precioso, que tenía música dentro de sí mismo. Imagínate el jazz, imagínate la banda, el mariachi, la balada, la sinfonía más hermosa que te puedas imaginar. Pues este querubín tenía eso, tenía esa música. Era el más hermoso de toda la creación angelical. Amén. Tenía oro, tenía púrpura, zafiro, tenía joyas extravagantes, tenía ángeles a su cargo. Él tenía acceso a la misma presencia de Dios. Amén. O sea, tenía un cargo importante este querubín. Era el encargado de que todos le dieran la gloria a Dios también. Era el encargado de cuidar el trono de Dios. Y era el encargado también de la raza preadánica. Amén. Y te voy a decir en qué consistió la injusticia de este querubín. Lo único que se le pidió a este querubín es que no tocara una parte. Amén. Y que al no tocar esa parte iba a representar que él se quedaba en su posición inferior y Dios. Amén. Eso iba a representar el no tocar esa parte de este querubín. Vamos a Isaías 14 ahora. ¿Cuántos están gozando? Amén. Dice Isaías 14, 12. Isaías 14, versículo 12. Dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, dice. Aquí dice la palabra, tú que debilitabas a las naciones. ¿A qué naciones se referirá? Amén. Se refiere a la raza preadánica antes de Adán. Amén. Aquí ya tenemos, ya nuestros pastores nos han enseñado este tema de los orígenes de los cielos y de la tierra, que a ver cuándo nos lo volvemos a tomar, porque sí, está muy bonito este tema. Aquí lo que quiero decirte es que este querubín tenía una posición grande, tenía un cargo bien importante. Dice más adelante en el versículo 13, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, dice. Sobre las alturas, el 14, versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, dice. Amén. Yo te hago una pregunta. ¿No te parece bastante privilegio el que ya tenía este querubín? La verdad, a mí se me hace que tenía un cargo, así como cuando viene la Kamala Harris aquí a México, que nuestro presidente le recibe pues es la vicepresidenta. Amén. Tenía un cargo importante. Entonces, cada vez que tú y yo diezmamos, le estamos diciendo a Dios: hay una parte que no me corresponde. Amén. Le estamos diciendo a Dios: yo reconozco que todo es mío, excepto el diezmo. Amén. Ahí donde pusiste principio del diezmo, quiero que pongas una frase. El diezmo me pone a mí en mi posición de creyente. Anótalo. Otra frase, otro principio del diezmo. El diezmo me pone a mí en mi posición donde sé que Dios es superior a mí. Amén. Aquí el querubín dijo: pues no me parece justo.
aquí estoy a un ladito ya del trono, tengo acceso a todo el mundo me reporta, un brinquito y ya estoy allá en el trono. Amén. Por eso dice la palabra que hasta que se halló en ti maldad, dice, hasta que se halló en ti injusticia. ¿Qué pensarías? Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pensarías tú de un señor anciano que va caminando por la calle y se encuentra a un mendigo y trae 1,000 pesos trae, y eso trae en su bolsa, y llega con el mendigo y le da 900, ten, y se queda con 100 pesos nada más? Y el mendigo pues bien impresionado los cuenta y me dio 900. De seguro ha de traer más, de seguro si me dio 900 porque trae más. Y lo alcanza en la siguiente cuadra y le pega una golpiza y le quita el único billete que tenía. A ver, ¿qué calificativo le darías? Yo le voy a dar el primero. Se me hace un desalmado si hace eso. ¿Qué calificación le darías tú? A ver, denle calificaciones ustedes. Urgente, dice. A ver, otra calificación. Abusivo, malagradecido, desgraciado, amén. Pues fíjate, hermano, cuando tú y yo no diezmamos, fíjate, cuando tú y yo no diezmamos, estamos diciéndole a Dios: Dios, no me conformo con tu sangre. Dios, no me conformo con tu Espíritu Santo. Dios, no me conformo con la música que también pusiste dentro de mí. Aparte, quiero esos 100 pesos. Amén. Para que veas, amén. Esta posición del querubín, esto hizo. Y tú y yo cuando no diezmamos nos convertimos en eso. Amén. Quiero que vayamos a 2 Timoteo 3:14. Lo sentí fuerte, hermano, eso yo. Amén. Dice la palabra en 2 Timoteo 3, del 1 al 4. 2 Timoteo 3, versículo 1. Le tengo mucha paciencia porque es mi hijo el que está proyectando, porque está diciéndome las citas. Amén. 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 Me gozo por mi hijo que está sirviendo en cámaras. Y ahorita pues vamos regresando a nuestra familia. Venimos de festejarle sus 15 años a nuestro hijo. Amén. Fuimos a Mazatlán y lo festejamos allá. Estamos muy contentos. Amén. Amén. Dice la palabra, 2 Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, dice. A ver, si te fijas aquí, todas estas características son de Satanás. Amén. Vamos al 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo. El 4. Traidores. Mi suegra, dice. Amén. ¿A qué te recuerda traidores? A Judas, amén. Y de acuerdo al Evangelio de Juan, ¿qué hacía Judas de acuerdo al Evangelio de Juan? Dice la palabra que sustraía, amén. Y este verbo sustraer es bien determinante, hermano. ¿Cuántos han leído en Hechos 5 donde nos habla de Ananías y Zafira? No, hermano, yo Hechos 2, todos fueron llenos del Espíritu Santo, amén. Hechos 4, el lugar tembló donde todos estaban reunidos.
Pues en Hechos 5, 12 murieron, amén, porque no diezmaban y no ofrendaban. Amén. En Hechos 5 nos habla de Ananías y Zafira, amén, que ellos sustraían y solo traían una parte del diezmo, amén. Y aquí es el problema de miles de cristianos que solo traen una parte. Así como el pueblo de Israel, dice la palabra que cuando Dios a través de Moisés libertó al pueblo de Israel, dice la palabra que salieron con sus bienes y le servían a Dios, amén, con bueyes, con animales, con todo. Pero dice la palabra que con el tiempo esas ofrendas fueron bajando. Después le ofrendaban animales ciegos, animales cojos, amén. Entonces ya como cuando uno anda bien urgido y tiene una necesidad grande, ¿no? El viernes de vigilia aquí desde las 8 hasta las 12, amén, cuadradito, cuando hay necesidad. Pero ya una vez que Dios responde, ya como que ya te relajas, o se puede dar, y eso se ha dado, amén. A ver, di conmigo, traidores. Amén. Vamos a Timoteo 6:10 ahora. Ya vimos ahorita que por qué Judas traicionó al maestro, amén, porque sustraía. Dice 1 Timoteo 6:10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, dice la palabra. Aquí cuando dice el amor al dinero, en el griego es codicias desordenadas, amén. Si quieres anotarlo eso, el amor al dinero, y pone tú a un lado codicias desordenadas, eso es en el griego también. ¿Y qué es una codicia desordenada? Pues codiciar lo que no nos pertenece, amén. Es lo que sucedió es el engaño de Satanás cuando engañó a Adán y Eva, cuando le dijo: no te va a pasar nada, no vas a morir. Y quiero decirte una cosa, que cuando comieron del fruto prohibido, no cayeron muertos al instante, pero fueron descendiendo, amén. Y en el griego, en el original, donde dice la palabra ciertamente morirás, en el original es muriendo, morirás, dice. O sea que muriendo espiritualmente primero, vas a terminar muriendo físicamente, amén. Y es lo que le sucedió a Ananías y Zafiras también, que ellos no cayeron muertos al instante del primer día, pero lo que sucedió en Hechos 5 fue la cerecita del pastel únicamente. Y igual con Judas sustraía y robaba el dinero de Jesús, dinero de Dios. ¿Y cómo terminó él? Terminó entregando a Jesús. Y aquí quiero decirte una cosa, hermano, no hay un pecado más peligroso concerniente a la muerte espiritual del creyente que el amor al dinero. Amén. Este principio del diezmo empezó en el mismo cielo, y la violación a este principio terminó contaminando el mismo cielo, amén. Vamos a Hebreos 9, 22, 23. Aquí tú te podrás preguntar: ¿cómo, hermano? ¿Cómo que contaminó el mismo cielo? Vamos a verlo aquí. Hebreos 9, 22. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cuando dice aquí la palabra casi todo, cuando dice casi todo, es porque había cosas que los animales no podían purificar, que son las cosas celestiales. La sangre de los animales purificaba las cosas terrenales nada más, pero nadie había podido purificar el cielo, amén. Aquí dice la palabra. Vamos al 23. Dice el 23: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales
mismas, ahí dices, con mejores sacrificios que estos. Amén. Cuando decimos las figuras de las cosas celestiales, aquí nos estamos refiriendo al tabernáculo de Moisés. Amén. Este tabernáculo que hizo Moisés es un tabernáculo que de acuerdo al diseño celestial, imagínate el diseño celestial, el tabernáculo, el lugar santísimo. Amén. Este tabernáculo era una réplica de lo espiritual. Amén. Así como tu cuerpo, tú mira tu cuerpo. Tu cuerpo es la tierra, tu alma es el segundo cielo y tu espíritu es el tercer cielo. Amén. Esa es la parte espiritual, que los animales lo que hacían era rociar, era cubrir por encima, y con el sacrificio de Jesús llegan hasta nuestro espíritu. Dice la palabra que corta y penetra, amén, hasta lo profundo, hasta los huesos. Amén. Dice, sigamos leyendo en el 23, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, dice. A ver, ¿quién me puede decir cuál fue el mejor sacrificio que el de los animales? Amén, el sacrificio de Jesús, el del postrer Adán. ¿Por qué crees? Aquí quiero decirte algo, fíjate. ¿Por qué crees que cuando Jesús resucitó, cuando Jesús resucita, le dice, se lo encuentra a María, maestro, Raboni, le dice, y Jesús le dice, no me entretengas? Y Reina Valera tradujo, no me toques. Y aquí no cuadra porque en versículos anteriores dice que Tomás ya lo había tocado. Entonces aquí la aplicación correcta es, no me entretengas, porque tengo que ir a mi Padre, dice. Amén. ¿Y a qué crees que tenía que ir a su Padre Jesús? Amén. Jesús tenía que ir a subir así como en el antiguo pacto subían con la sangre de los animales y llegaban hasta el lugar santísimo. Había un lugar que había quedado manchado con lo que Lucifer hizo. Amén. Cuando contaminó el cielo, Jesús subió y limpió, dice, hasta el mismo cielo, dice la palabra de ahí. Ahí léelo ahí, dice, pero las cosas celestiales mismas, dice, con mejores sacrificios que este. Amén. Había un tabernáculo espiritual que había quedado contaminado por tocar lo que no le pertenecía. Amén. Por eso dice la palabra que es el Cordero que quita, dice, el pecado del mundo. Amén. Bien, quiero que veamos a Génesis 2:15. Di conmigo, Jesús purificó los cielos mismos con su sacrificio. Anótalo. A mí me impresiona mucho cuando Judas traicionó a Jesús y Judas traiciona a Jesús y le dice, llega y le da un beso y Jesús le dice, amigo, le dice. Amén. Hasta el último momento Jesús estará de tu parte. Amén. De plano, el que quiere perderlo todo es porque quiere. Amén. Jesús nunca va a ser el responsable de que alguien renuncie a él. Amén. Jesús va a estar siempre contigo. Amén. Quiero que veamos aquí por qué cuesta tanto esta parte del diezmo, por qué cuesta tanto darlo. En algunos, me quiero referir yo a por qué cuesta tanto. A lo mejor en ti no, y ya vino la revelación. Pero si alguien está luchando, que venga la palabra y los haga libres. Amén. Dice Génesis 2:15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dice. A ver, di conmigo, labrar. A ver, ¿qué significa labrar? Significa trabajo. Entonces, ¿por qué cuesta tanto dar el diezmo? Aquí es el engaño sutil de Satanás. Si labrar significa trabajo,
Dice aquí la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. Si lo puso para que labrara el huerto, el árbol el árbol que no debía de tocar a Adán también estaba en el huerto y lo tenía que labrar. Y el engaño del diablo consiste en eso. Hey, si te fregaste el lomo trabajando, ¿cómo vas a ir a entregarlo ahí nada más? Si te costó mucho, si estudiaste, esos posgrados que tienes, esos títulos, ¿cómo vas a ir a entregarlo ahí? Para que veas que desde Génesis ya viene ahí, donde dice la palabra que Adán, él se sintió con el derecho de usarlo porque lo labraba también. Amén. En eso consiste la sutiliza del engaño de Satanás, que te hace creer que te lo mereces y que te lo ganaste con el sudor de tu frente. Amén. Vamos a Romanos 12:3. Me quedan 15 minutos. ¿Media hora más? Vale. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, dice. Cuando dice a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. A ver, ¿cuántos son la justicia de Dios? ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? ¿Estás contento con esa parte? Entonces, cuando alguien no diezma, le está diciendo a Dios: yo me quiero quedar con todo. Amén. Y es el mismo principio de Lucifer. Y cuando diezmamos, le estamos diciendo a Dios: yo no tengo más alto concepto de sí que el que debo de tener. Aquí dice la palabra. Amén. Lo acabas de leer. Ya estoy cerrando. Vamos a 2 Corintios 11:3. Dice 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. Me dijo mi hijo: papá, pásame las citas, y así yo, para cuando tú estés hablando, yo ya te las voy a tener listas. Bueno, dice 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Aquí Pablo le dijo a la iglesia de Corintio: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera también extraviados. Amén. Aquí la palabra en Corintios, Pablo no usó los diezmos. En cambio, en la iglesia de Filipos dice la palabra que él lo agarró todo. Amén. Y se quedó con todo. Porque así como en nuestros días, había iglesias que eran maduras y había iglesias que no eran tan maduras. Amén. Y ya lo vimos en 1 Timoteo 6:10, dice: porque raíz, ya lo leímos, de todos los males ese es el amor al dinero, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Amén. Vamos a Lucas 11:42. Quiero compartirte este fundamento también para que te lo lleves. Esto es lo que dijo Jesús acerca del diezmo. Amén. Dice: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Amén. Dice la palabra: esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Amén. ¿De qué nos viene hablando al principio? Aquí dice la palabra que los que diezmaban de todo. Si lo lees, dice: diezmaban la menta, la ruda. ¿A qué se refiere la menta, la ruda y toda hortaliza? Se refiere a que si agarraban 10 chicles, un chicle para los diezmos. Si por allá una tochita, pues lo de la tochita. En nuestros tiempos, ¿no? Amén. Aquí te lo comparto porque han surgido doctrinas acerca del diezmo. Que no, que el diezmo es de la ley, que ya estamos en la gracia, que lo que importa es la justicia y el amor.
¿Qué dice la palabra aquí? Y esto lo dijo Jesús, dice: mas hay de vosotros que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor. O sea que ellos diezmaban, pero pasaban por alto la justicia y el amor. Y Jesús les dio una lección y le dijo: no, todo lo otro que haces lo tienes que hacer, pero sin dejar lo otro también. O sea que es importante que diezmes, es importante que ofrendes y que también andes en amor. Amén. Todo. Dijo Pablo: yo me temo que como la serpiente engañó a Eva, los está engañando a ustedes también. Amén. ¿Es necesario creer en la justicia? ¿Es necesario creer en el amor? Amén. Sin dejar lo otro, amén. Sin dejar de ofrendar y de diezmar. Okay, vamos a ver entonces quién es el que mata cuando la persona desobedece. Quiero que veamos a Proverbios 1:19. Proverbios 1:19. Dice: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. A ver, ¿quién es la cual aquí? ¿De qué nos viene hablando? Nos viene hablando de la codicia. Entonces, ¿quién es el que quita la vida? ¿La quita Dios? No, la quita la codicia. Amén. Hoy te compartí de lo que es el origen de la codicia. Amén. Y quiero decirte que el diablo no ha cambiado. Amén. Y él sigue usando las mismas mentiras. Luego, las mismas mentiras que usó en Edén, esas mismas mentiras las sigue usando en nuestro tiempo también. El hombre nunca podrá decir que Dios es el autor de sus desgracias. Amén. Quiero que estén listos nuestros hermanos para recoger finanzas. ¿Sí? Esta es la enseñanza y son las finanzas también. Amén. Bien. ¿Quién es la que mata entonces? La codicia es la que mata. Amén. Vamos a Malaquías, ahora sí. Malaquías 3. Malaquías 3:10, ya se la saben. Bien. Pero antes del 10 quiero que vayamos al 7. Malaquías 3:7 primero. Dice: desde los días de vuestros padres. ¿Me pones una alabanza, hermano, por favor? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y dice la palabra: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? El 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Quiero que no me pongas el 9, porque es bien importante. Estoy seleccionando los versículos para lo que te quiero transmitir. Vete al 11. ¿Al 13? No, al 13. Versículo 13. Malaquías 3:13. Dice la palabra: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Ahorita leímos el versículo anterior donde nos hablaba de me han robado en vuestros diezmos. ¿En qué te hemos robado? Está con unos signos de interrogación. Amén. Dice: ¿en qué te hemos robado? Dice. Ponme el 8, por favor, y después te regresas al 13. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Aquí quiero que notes algo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Esta expresión, ¿en qué te hemos robado? Ahorita en el versículo 13 dice la palabra: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice. Entonces cuando Dios estaba hablando aquí, no creas que fue: ¿en qué te hemos robado? A ver, ¿en qué te hemos robado? No te hemos robado. Esa es una palabra violenta. A eso se refiere este versículo. No es una expresión: ¿en qué te hemos robado? Amén. Dice: vuestras palabras han sido violentas.
Ponme el 9 ahora. La nación toda me habéis robado, dice. Aquí no dejó de diezmar, no dejó de ofrendar uno, no dejó de ofrendar 2 o 3, o una bolita por allá y otra bolita por acá. Dice que la nación toda, dice la palabra. Si te das cuenta, cuando el pueblo de Israel salió con los bienes y le servían a Dios. Y con el tiempo fueron cambiando, con el tiempo fueron dejándose de nuevo, con el tiempo fueron dejando esa entrega a Dios. Después ya no las ofrendas ya no eran lo mejor. Dice la palabra que animales ciegos les aventaban, animales cojos. Amén. Fueron cambiando hasta el punto de que dice la palabra que la nación toda, dice, le robó. Amén. Ponme el 10 ahora sí. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, dice la palabra de Dios. Aquí quiero que te imagines una cosa. Pasen, hermanos, por favor. El alfolí, no creas que es la canasta. Esta no es el alfolí no es la canasta. En el griego, alfolí, todavía no me recogen las finanzas, hermana. Así que párate aquí nada más. Tú también, hermana. Nada más quería decirles yo que el alfolí no es la canasta. En el griego, alfolí es administrador. Amén. Entonces dice la palabra: traer todos los diezmos al administrador. ¿Quién es el administrador aquí? Nuestros pastores son los administradores. No, hermano, yo mis diezmos, yo compré 10 sillas blancas y me las traje a las iglesias. A ver, espérame, ¿quién te dijo que comprara sillas blancas con el diezmo? No, tú trae el diezmo aquí. Aquí dice la palabra que tú la vas a traer al administrador. Amén. Nada de que no, hermano, que yo mi diezmo lo mandé a otro ministerio por allá. No. Esta es tu casa. Amén. Y hay alimento, ¿dónde dice? En mi casa, dice la palabra. Dice más adelante: y probadme ahora en esto. Amén. Aquí este versículo a mí me llena de gozo. Y yo veo, créeme, hermano, yo no veo a un Dios exhortándome. Yo no veo a un Dios con un látigo. No veo a un Dios así dictador. No. Aquí veo un Dios de amor. Dice: y probadme ahora en esto. Así como cuando quieres comer algo bien rico y no te animas tanto. Ándale, por ahí, hermano, está bien bueno. Mira que eso es lechuguita que te va a servir bien. No, que échale tantita ranch y verás qué rica sabe. Dice, amén. Dice: y probadme ahora en esto. Aquí es un Dios que está viendo que estás entrando en un terreno de maldición. Y Él quiere librarte para que no entres en ese terreno de maldición. Dice: y probadme ahora en esto. ¿Qué dice? Ya me lo quitaron. Ahí está. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Amén. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén, aleluya. Ponme el versículo 11 ahora. Tremendo aquí este versículo. ¿Cuántos se gozan cuando ministras a alguien tú y que los demonios salen huyendo? ¿Cuántos se gozan cuando impones manos y en el momento se manifiesta un milagro así creativo? Amén. Pues mira, hay algo mejor que eso. Dice la palabra de Dios: reprenderé también por vosotros al devorador. Ni siquiera tienes que reprender, porque dice la palabra que Él va a reprender por ti al devorador, dice la palabra. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Ponme el versículo 12. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos lo sellan con un amén? ¿Cuántos lo sellan con un fuerte amén? Más fuerte.
¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén, aleluya. Te adoramos, Señor. Declaramos, Señor, que tu gloria, Señor, desciende sobre nosotros. Pasan, hermanos, ahora sí a recibirlas. Quiero que lo hagas con esa conciencia cuando ofrendes, cuando diezmas.